Buenos días. En este primer vídeo vamos a hacer una introducción general a los drones y en particular a una de sus principales aplicaciones, que es la fotogrametría moderna. En total, en el bloque de fotogrametría de la asignatura Topografía y Sistemas de Información Geográfica vamos a tener un total de 5 prácticas referentes a fotogrametría, y esta primera, quizá un poco más teórica, vamos a hacer una pequeña introducción a la fotogrametría moderna, que difiere un poco del concepto clásico de fotogrametría que veréis en las clases de teoría. Como es el primer vídeo y muchos no me conoceréis todavía, en esta diapositiva tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Mi correo electrónico, y pinchando en este enlace podéis acceder al horario de tutoría vigente que hay ahora mismo en estos momentos, ¿vale? Me encuentro también en el despacho 044, aunque ahora preferentemente, en caso de necesitar tutoría, la haremos solicitando una videoconferencia al correo electrónico que disponéis aquí. Bien, como decía, en este primer vídeo vamos a hablar de forma general de los drones que hay, de los tipos de drones, y en particular nos vamos a centrar en una de las principales aplicaciones que tienen y la que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista de esta asignatura, que es la fotogrametría. Fotogrametría moderna, o también conocida como fotogrametría SFM. Bien, yo creo que a esta altura todos hemos visto un dron volar, ¿vale? Incluso muchos de vosotros es posible que tengáis alguno en plan juguete o que incluso seáis aficionados al aeromodelismo, ¿vale? Entonces, hace unos años quizás pues no era tan habitual verlos, pero a día de hoy es una cosa bastante típica y que yo creo que hemos visto absolutamente todos, ¿vale? Cuando hablamos de un dron nos estamos refiriendo a la plataforma que vuela, es decir, lo que es el aparato en sí que vuela. Diferente es lo que esté portando en ese momento el dron. Normalmente los drones típicos que vemos, pues lo que están portando es un sensor que suele ser una cámara fotográfica, pero el dron en principio podría llevar cargado pues cualquier otra cosa, siempre y cuando el dron tenga la capacidad de soportar esa carga, ¿vale? Bueno, todos sabéis también que el dron pues se maneja a través de una emisora, como estas que vemos aquí en pantalla, ¿vale? Y que normalmente esas emisoras llevan asociadas también una pantalla, a partir de la cual nosotros somos capaces de visualizar la imagen que en ese momento la cámara o el sensor que está llevando el dron está visualizando en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos manejar el dron a partir de las imágenes que tenemos en la cámara, o podemos manejar el dron simplemente porque lo estamos viendo volando en el cielo, ¿vale? Bien, pues aparte de ese vuelo manual que puede hacer el piloto, digamos, manejando él mismo la emisora, los drones también suelen volar de forma automática, ¿vale? Es decir, a través de datos que le metemos a través de un ordenador o a través de un software específico que tenga el dron va a ser capaz de hacer una serie de movimientos y de hacer una serie de rutas de vuelo de forma totalmente automática. Ahora bien, para poder hacer esas rutas de vuelo de forma automática, pues el dron debe disponer de una serie de aparatos que le permitan poder interpretar cuál es la ruta que nosotros le estamos mandando. Esos aparatos que necesita tener el dron instalado, pues son los que tenemos aquí, ¿vale? Por un lado, principalmente el dron va a necesitar tener instalado un GPS que le permita conocer cuál es la ubicación que tiene en cada momento. Va a necesitar también disponer de un altímetro que le permita conocer la altura a la que esté volando de una forma un poco más exacta a los datos que le va a proporcionar el GPS, y va a necesitar también tener una brújula que le permita orientarse, es decir, saber si el dron está mirando al norte, está mirando al sur, o cuál es la orientación concreta que tiene en cada momento. Vale, a través de esos datos, pues el dron va a ser capaz de volar de forma totalmente automática. Bueno, pues esa capacidad de volar el dron de forma automática va a ser la que mejor nos venga a la hora de planificar, como veremos más tarde, los vuelos fotogramétricos. Bien, aparte de esas partes que he comentado así de forma resumida, normalmente también el piloto cuenta en tierra con una estación base que le permite conocer en todo momento los datos de telemetría que le manda el dron. Es decir, en esta pantalla estamos viendo cómo el piloto puede ir viendo por dónde está navegando el dron,
Aquí no se ve exactamente, pero bueno, se estaría registrando la altura de vuelo, los niveles de batería, las coordenadas GPS del punto en el que se encuentra. En fin, toda esa serie de datos el piloto los conoce en cualquier momento del vuelo, ¿vale? Bueno, pues eso sería de forma resumida un poco cómo es un dron, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de drones principalmente nos encontramos para poder hacer trabajo de fotogrametría. Bien, por un lado tenemos el dron que estamos viendo en pantalla. Ese dron sería un dron que se denominan de ala fija, ¿vale? Son drones pues, como si fueran un avión, ¿vale? No son los clásicos drones que hemos visto en la pantalla de antes, quizás los que estamos más habituados a verlos, sino que esto es básicamente un avión en pequeño, ¿vale? Esos se conocerían como drones de ala fija. Aquí tenemos otro tipo de dron, similar a los de ala fija, pero en este caso se llaman alas voladoras, ¿vale? Y tienen unas pequeñas diferencias con respecto al anterior. En el caso anterior, los drones de ala fija tienen un timón, ¿vale? Y a diferencia de los de ala voladora, estos no dispondrían de timón. Y por último, los drones más típicos, pues serían los de ala rotatoria o los multirotores, ¿vale? Que son quizás los que más acostumbrados estamos a ver. Comparando los tres tipos entre ellos, pues unos tienen ventajas para unas cosas y otros tienen pues ventajas para otro tipo de cosas. Por ejemplo, en cuanto a la zona de aterrizaje, pues los drones tipo de avión necesitan una zona de aterrizaje bastante amplia, es decir, van a aterrizar exactamente igual que lo hace un avión, necesita una especie de pista de aterrizaje donde el dron pueda aterrizar. Los de ala fija también necesitan aterrizar de forma similar a los de, o sea, los de ala voladora de forma similar a los de ala fija, simplemente que en este caso, bueno, pues los requerimientos de espacio van a ser algo menores. Sin embargo, los multirotores van a necesitar el espacio justo para el aterrizaje, es decir, van a aterrizar como si fuera un helicóptero, van a poder tener un aterrizaje en vertical y eso les va a permitir que la zona necesaria para poder aterrizar sea mucho más pequeña que en comparativa con los drones de ala fija o los de ala voladora. Respecto a la maniobrabilidad, bueno, pues los drones también de multirotores son mucho más maniobrables que los de ala fija o que los de ala voladora. Por ejemplo, imaginaros si habéis montado en avión, cuando el avión quiere hacer un giro de 180 grados, pues necesita hacerlo con un radio de curvatura bastante amplio, es decir, no puede ir en una dirección y cambiar de dirección de forma repentina, sino que tiene que hacerlo a través de un giro con un radio de curvatura amplio que le permita pues cambiar el sentido de la marcha en 180 grados, ¿vale? Los de ala voladora les pasa lo mismo, necesitan también un radio bastante amplio para poder hacer ese giro de 180 grados. Sin embargo, los multirotores giran sobre un eje vertical sobre sí mismos y giran en un instante pueden pasar de estar en dirección norte a pasar a dirección sur. Es decir, tiene una maniobrabilidad mucho más grande que tienen estos dos tipos de drones. Respecto a la capacidad de carga, bueno, eso va a variar un poco en función del tamaño del dron, ¿vale? Quizás para tamaños similares también van a tener más capacidad de carga los multirotores, pero como digo, eso variará un poco en función de la potencia que tenga el dron, del número de motores, etcétera, ¿vale? Y respecto a la autonomía, ahí sí que tienen ventaja los drones de ala fija. Estos drones, puesto que tienen sustentación en el aire, van a tener una autonomía mucho más amplia que tienen los multirotores, ¿vale? La capacidad de planeo que tiene, por ejemplo, un avión o que tienen incluso estos drones de ala voladora le van a permitir que el consumo de batería sea mucho más pequeño que en este caso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, un dron de ala fija, si en pleno vuelo se corta el motor, el dron va a ser capaz de planear y va a seguir en vuelo. Si un dron multirotor en vuelo se cortan los motores, va a caer como si fuera una piedra, ¿vale? Entonces, el consumo de energía, en este caso, en el caso de los multirotores, es mucho más grande que el consumo de energía en estos otros dos tipos de drones, ¿vale? Entonces, pues, esos son ventajas también, en este caso, que tendrían los drones de ala fija y los drones de ala voladora. Esa mayor autonomía también pues le va a permitir cubrir zonas mucho más extensas que las que vamos a poder cubrir con un dron tipo multirotor. Bien, pues vamos a comenzar ya con lo que sería la fotogrametría moderna.
¿vale? O como digo, fotogrametría UAV SFM. UAV son las siglas en inglés de vehículo aéreo no tripulado, y SFM son las siglas del algoritmo que usa la fotogrametría moderna, que es el algoritmo Stretch from Motion. Bien, pues como digo, vamos a empezar a comentar la fotogrametría moderna, ¿vale? Bueno, os podéis imaginar que el hombre ha intentado hacer representaciones. De hecho, pues desde las pinturas rupestres hasta cualquier tipo de pintura que se haya hecho, bueno, pues no son ni más ni menos que el deseo del hombre de representar aquello que ve, ¿no? Sin embargo, todo ese tipo de representaciones han sido representaciones que se han hecho siempre en dos dimensiones. Lo que es la representación en tres dimensiones es algo mucho más reciente. De hecho, pues no, la primera representación o intento de representación 3D se hace ya en el siglo XIX y se hace a través de un aparato como lo que estáis viendo ahí en la imagen, que se llaman estereóscopos, ¿vale? De hecho, el primer estereóscopo que existe es el que inventó el tal Charles Whiston, este que tenéis ahí puesto en pantalla, y como veis es un aparato sencillo en el que, pues a partir de la visualización de dos imágenes, pues sería capaz de formarse la imagen en el cerebro en tres dimensiones, ¿vale? Aquí en este lado se colocaría una imagen, aquí en este la otra imagen, y estos son dos espejos que reflejan la imagen, y poniendo por la cara por aquí se formaría la imagen en tres dimensiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues el concepto de visión tridimensional bueno, pues ha ido evolucionando a través del siglo XIX y siglo XX, y como veréis, sobre todo principalmente en las clases de teoría, pues a partir de maquinaria como lo que estáis viendo en pantalla, que es una estación fotogramétrica, pues se conseguía hacer representaciones tridimensionales, ¿vale? Como digo, en este caso a partir de pares de imágenes. Bueno, esta imagen que estáis viendo ahí, que es una estación fotogramétrica clásica, con el paso de los años también pues se modernizó y pasó a ser, pues pasaron de ser, digamos, analógicas a ser digitales. Bien, pues esa evolución de la fotogrametría clásica a día de hoy ha dado un paso mucho más grande, que está basado, bueno, pues en el desarrollo de técnicas de visión, y lo que ha permitido es pasar de estos aparatos, de estos equipos, digamos, de grandes dimensiones, ha permitido pasar de esos equipos a usar simplemente un software. Por ejemplo, yo he puesto aquí en pantalla tres software comerciales típicos que se usan para fotogrametría moderna, como son Photomodeler, Agisoft Photoscan y P4D, ¿vale? Pues simplemente con un software, y a partir de las imágenes tomadas por un dron, ya sea de ala rotatoria o de ala fija, pues obtener modelos tridimensionales. De estos tres software que he puesto en pantalla, Agisoft y P4D están basados en el algoritmo SFM, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar nosotros en las siguientes prácticas que hagamos, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene ese algoritmo? Bueno, pues principalmente tiene una serie de ventajas sobre el concepto de fotogrametría clásica que veréis en clase de teoría. En concreto, esas ventajas principales son que el algoritmo permite trabajar con fotografías tomadas a diferentes alturas y con diferentes orientaciones, ¿vale? Y también con cámaras convencionales, a diferencia de la fotogrametría clásica, que exige pues usar cámaras métricas, que la altura de vuelo sea muy constante y que las posiciones de donde se ha hecho la fotografía se conozcan de forma con mucha exactitud, ¿vale? Bueno, pues con el algoritmo SFM no se necesitan tanta exactitud ni en la posición ni en la orientación de esas cámaras. Incluso no se exige que la altura de vuelo sea constante, sino que puede variar. Por tanto, la planificación del vuelo es mucho más flexible a la hora de utilizar este algoritmo que si se estuviera realizando un vuelo de fotogrametría clásica. También una diferencia principal que permite este algoritmo es que no es necesario tener los datos de calibración de la cámara de forma previa, sino que el propio algoritmo, a partir de las imágenes que se tomen con la cámara, va a permitir a posteriori obtener esa calibración de la cámara, con lo cual pues es una ventaja también añadida. Y por último también, aunque esto no suele ser tan típico, nos permite también combinar imágenes procedentes de diferentes cámaras, ¿vale? Incluso también pues, se podrían combinar imágenes procedentes de un vuelo hecho con un dron, o imágenes tomadas desde tierra, desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Con lo cual la flexibilidad que ofrece este algoritmo es
es muy importante, vamos, comparándola con la fotogrametría clásica, ¿vale? Bueno, por tanto, a modo de ventaja, pues los drones nos van a ofrecer una serie de ventajas, no solo respecto al algoritmo que vamos a usar para hacer fotogrametría, sino otro tipo de ventajas como pueden ser, por ejemplo, el bajo coste económico. Podéis imaginar que es mucho más barato hacer un vuelo con un dron que hacer un vuelo fotogramétrico clásico con una avioneta, donde tiene que ir un piloto, donde se va a gastar un combustible. En fin, los drones siempre van a ser más económicos que un vuelo tradicional con un avión, ¿vale? Como hemos dicho, las operaciones van a ser mucho más flexibles, los planes de vuelo van a ser también mucho más flexibles. Respecto a la seguridad del operario, bueno, pues no tiene por qué pasar nada porque vaya un piloto encima de una avioneta, pero desde luego si el piloto está en tierra, pues el mínimo riesgo que existe al estar en vuelo también va a desaparecer, ¿vale? El hecho de usar drones también nos va a permitir mejorar la resolución geométrica y temporal. Cuando hablamos de resolución geométrica nos referimos al tamaño de píxel que vamos a obtener en la fotografía. Lógicamente, y eso lo habréis comprobado vosotros cuando hacéis una fotografía con vuestra cámara, si yo acerco la cámara más al objeto, pues la resolución de esa fotografía va a ser mayor que si alejo la cámara del objeto, ¿vale? Por tanto, si el vuelo del dron lo hacemos a una altura de vuelo más baja, la resolución geométrica que vamos a obtener va a ser mayor que si el vuelo se hace a una altura de vuelo más alta. Y por tanto los drones nos dan esa mejora, puesto que la avioneta va a haber un mínimo de 150 metros de altura por debajo de la cual no van a poder volar. Sin embargo, el dron va a volar justamente en ese intervalo, va a volar en el intervalo de 0 a 120 metros, que es el que permite la legislación, ¿vale? Entonces, con lo cual, la resolución geométrica va a estar mejorada respecto a la que se podría obtener desde una avioneta clásica, ¿vale? Esa resolución también tiene que ver con la cámara. Lógicamente, si llevamos una cámara con mayor resolución, pues podremos tener fotografías de esa resolución equivalente a diferentes alturas, ¿vale? Con lo cual no solo influye la altura de vuelo, sino también cuál es la resolución de la cámara con la cual estamos haciendo la fotografía. Y la mejora en la resolución temporal también se produce puesto que el dron exige muy pocos requisitos a la hora de volar, simplemente pues que no esté lloviendo en el momento o pues que no haga un viento excesivamente alto, ¿vale? Si las condiciones meteorológicas, digamos, son buenas, el dron va a poder salir a volar en cualquier momento. Sin embargo, planificar un vuelo con una avioneta tiene una serie de requisitos más importantes y por tanto no vamos a poder volar con la misma periodicidad que se podría hacer con un dron. Como hemos dicho antes también, el dron te va a permitir usar cámaras que sean no métricas y software de bajo coste, como el que hemos visto, y esos software nos van a permitir también tener una mayor rapidez en la adquisición y tratamiento de los datos, ¿vale? No solamente se trata de obtener las fotografías con el dron, sino que después va a haber un proceso fotogramétrico que vamos a tener que hacer a través de ese software y que va a llevar una serie de tiempo, ¿vale? Bueno, pues ese tiempo normalmente con estos software también es bastante rápido. Bueno, pues todas esas ventajas de los drones, de la fotogrametría moderna, hacen pues que se estén usando en cantidad de aplicaciones, como pueden ser pues las que tenéis pues, puestas en la derecha. Inspección de infraestructura, sistemas de información geográfica, como veremos en el segundo bloque de la asignatura, elaboración de cartografía, mapas topográficos, todo lo referente a catastro, en fin, y ya otras cosas pues como pueden ser actuar en caso de emergencia, estudios de erosión, etcétera, ¿vale? Cualquier cosa casi que nos podamos imaginar que se haya hecho con otros medios, en la actualidad se está intentando también implementar cómo hacerlo con drones, ¿vale? Entonces las aplicaciones son muy numerosas. Bueno, pues vamos a empezar ya con lo que sería el concepto de fotogrametría moderna, ¿vale? El objetivo que tiene la fotogrametría es pasar de una imagen 2D que obtenemos con una cámara que, como hemos dicho, puede ser una cámara convencional, como podría ser la cámara de nuestro móvil, a pasar de esas imágenes en 2D a obtener un modelo tridimensional, ¿vale? Ese modelo tridimensional va a consistir primeramente en una nube de puntos, donde, bueno, pues como estamos viendo en pantalla, una nube de puntos muy densa, con datos de colorido también, ¿vale? Aparte de los datos de posición que forman la geometría, van a tener también datos
con datos colorimétricos, ¿vale? Con el valor RGB que tiene cada uno de esos puntos que obtiene, ¿vale? A partir de esa nube de puntos 3D, ordenando, digamos, esa nube en forma de malla o en forma de grid, vamos a obtener lo que se conoce como modelo digital de superficie, ¿vale? Y a partir de ese modelo digital de superficie y basado en el mosaico que se hace a partir de la fotografía, vamos a obtener también lo que se conoce como ortofotografía, ortomosaico. La diferencia entre este elemento 2D y este elemento 2D que tenemos al principio es que las fotografías que nosotros hacemos con la cámara son fotografías que tienen una proyección cónica, ¿vale? Igual que la vista humana, pues la cámara hace fotografías que tienen una proyección cónica. Sin embargo, la ortofotografía ya vamos a estar hablando de una proyección cilíndrica ortogonal. Es decir, se va a proyectar de forma cilíndrica y de forma perpendicular a la superficie. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir que la ortofotografía va a tener un carácter métrico, lo cual nos va a permitir hacer medidas en planta sobre la ortofoto, cosa que no podemos hacer en una fotografía, puesto que, como veremos, pues tiene distorsiones debido a la perspectiva y a otras aberraciones que tiene la cámara. Bueno, pues la fotogrametría entonces consiste en eso, en pasar de unas imágenes 2D que tienen proyección cónica a pasar a otra imagen 2D donde ya la proyección es cilíndrica ortogonal y por tanto vamos a poder hacer medidas sobre esa fotografía, ¿vale? Entre medias vamos a obtener una nube de puntos y vamos a obtener el modelo digital de superficie. Luego, a partir de este modelo digital de superficie, también veremos que podemos obtener el modelo digital del terreno, el modelo digital de elevaciones y obtener muchos más productos derivados, como pueden ser las curvas de nivel y otros que obtendremos pues en las siguientes prácticas que hagamos. Bien, pues la obtención de puntos tridimensionales en el espacio se basa en lo que se conoce como visión estereoscópica. Para que podamos tener la visión estereoscópica de un punto, hace falta que ese punto del espacio se vea al menos en dos fotografías, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo un ejemplo. Vemos cómo tenemos en este caso estas dos casas en el espacio y pues tomando una fotografía, en este caso, esta sería la visión que tenemos de esa fotografía. Si ahora ese mismo objeto, ese mismo sitio con las dos casas lo fotografiamos desde dos puntos de vista diferentes, pues por un lado tendríamos la fotografía que se obtiene con la cámara que está posicionada a la izquierda y la fotografía que se obtiene con la cámara puesta a la derecha, ¿vale? Por tanto, estamos viendo aquí, por ejemplo, como puntos del espacio o los mismos puntos del espacio que se ven en fotografías hechas desde dos puntos de vista diferentes. Bien, pues ese concepto de visión estereoscópica es tal y como nosotros vemos en el espacio. Cuando nosotros miramos cualquier objeto, estamos mirando desde dos puntos de vista. Un punto de vista que se produce desde el ojo izquierdo, donde tenemos pues el equivalente a esa fotografía que hemos dicho con la cámara izquierda, y un punto de vista que se produce o con el que obtenemos con el ojo derecho, que se correspondería con la imagen tomada desde la cámara derecha, ¿vale? Bueno, pues a partir de esas dos imágenes, el cerebro es capaz de procesarlas y a través de la visión estereoscópica obtenemos una vista tridimensional del objeto en sí, ¿vale? Bueno, pues ese mismo concepto de visión estereoscópica es el que se aplica en la fotogrametría. Aquí vemos, por ejemplo, la fotogrametría hecha desde un punto de vista. Vamos a ir comentando algunas cosillas que tenemos que tener en cuenta. Y es que líneas que son paralelas en el espacio, como podrían ser estas aristas de la casa, en el espacio son paralelas. Sin embargo, en la fotografía, al ser una proyección cónica, no van a serlo y van a tener un punto donde fuguen todas juntas, ¿vale? Por tanto, por ejemplo, estamos viendo cuál sería la visión desde una proyección cónica hecha desde una cámara y cuál sería la visión de esos dos mismos objetos con una vista cilíndrica ortogonal. En este caso, una vista cilíndrica ortogonal en esta dirección, ¿vale? La vista con la proyección cónica, la vista con la proyección cilíndrica ortogonal. Y en este caso también, pues una proyección cilíndrica ortogonal perpendicular a la superficie del suelo de las casas, ¿vale? ¿Qué problemas podemos tener cuando estamos captando imágenes desde el dron
y estamos fotografiando objetos. Bueno, pues pueden surgir una serie de cosas como por ejemplo lo que estamos viendo en pantalla. No todos los objetos van a tener la misma altura, por tanto, al ser una proyección cónica, objetos con diferente altura, aquellos que estén más cerca de la cámara se van a ver con dimensiones mayores que aquellos que estén más alejados de la cámara. Por ejemplo, en este caso, las dos casas o lo que es el tejado de las dos casas tienen las mismas dimensiones, pero al ver la vista de proyección cónica hecha por la cámara, este tejado parece mucho mayor que este de aquí. Y sin embargo, simplemente son del mismo tamaño, lo que pasa es que uno está más cerca del otro. Sin embargo, si viéramos una proyección cilíndrica ortogonal como la que estamos viendo en esta imagen, pues evidentemente veríamos que los dos tejados tienen el mismo tamaño en planta, ¿vale? Viendo una vista frontal pasaría lo mismo. Esta sería la vista que tendríamos con una proyección cónica y esta sería la vista que estaríamos teniendo de esos dos elementos con una proyección cilíndrica ortogonal. Bueno, aquí vemos en este caso una fotografía hecha de estos, pues de estos 6 elementos, donde tenemos, bueno, pues 4 casas que tienen una altura, las azules, y otras 2 casas que tienen una altura diferente. Bueno, pues pasa un efecto similar al que hemos dicho antes. Los objetos que tienen una altura mayor, al estar más cerca de la posición de la cámara, se van a ver con un tamaño mayor. Y como vemos también, aquellos que se alejan más de lo que es el eje de la fotografía, que sería esta línea que baja perpendicular al suelo, perpendicular a la cámara, aquellos objetos que se alejan más del eje de la fotografía van a presentar distorsiones mayores que aquellos que están justamente donde cae el eje de la fotografía. Como vemos, por ejemplo, esta casa de aquí, que está justamente en el eje, pues vemos que prácticamente no tiene distorsión. Va a haber muy poca diferencia entre este objeto fotografiado con la perspectiva cónica y ese mismo objeto una vez se hubiera obtenido la fotografía de forma con la proyección cilíndrica ortogonal, es decir, la ortofoto, ¿vale? Entonces vemos cómo las mayores aberraciones en cuanto a distorsión por la perspectiva se van a producir en los extremos de la fotografía. También va a tener un efecto los cambios de escala. Vemos como por ejemplo aquí tenemos 3 casas azules en esta parte de abajo, una misma casa azul en la parte de arriba. Sin embargo, la perspectiva cónica va a hacer que esta casa, que está a una altura mayor que está esta, se vea con unas dimensiones también mayores a las que se vea esta, ¿vale? Bueno, pues vemos como estas diferencias de altura entre objetos que tienen el mismo tamaño también se va a ver o se va a apreciar en la fotografía, puesto que van a tener una perspectiva cónica. Sin embargo, una vez que se haga el proceso fotogramétrico y se obtenga la ortofotografía, pues todos los objetos van a tener el mismo tamaño. Es decir, yo voy a poder tomar medidas en esta ortofoto, tanto de esta casa o de esta casa, y voy a obtener las mismas medidas, puesto que las casas son del mismo tamaño, tanto para las azules como para las verdes, ¿vale? Bueno, pues todo eso, ese carácter métrico que vamos a obtener en esta ortofoto se va a obtener a partir de el proceso fotogramétrico. ¿Cómo se produce el proceso fotogramétrico? Pues hemos dicho que para obtener las coordenadas tridimensionales de cualquier punto vamos a necesitar que ese punto aparezca fotografiado en al menos 2 fotografías, ¿vale? 2 fotografías hechas desde puntos de vista diferentes. Bueno, pues a través de un proceso analítico pues se pueden obtener a partir de las 2 fotografías las coordenadas de este punto. Pero ¿qué datos de entrada vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar conocer 2 datos de entrada. Por un lado vamos a necesitar saber la posición desde la que están hechas las fotografías, es decir, las posiciones de las cámaras, ¿vale? Y vamos a necesitar también conocer cuál es la orientación que tiene la cámara. Es decir, no es lo mismo que la cámara tenga unos ángulos, digamos, respecto a la horizontal o la vertical, incluso la rotación que tenga, esos 3 ángulos que puede tener para definir la orientación de la cámara, pues vamos a necesitar también conocerlo. Es decir, necesitamos conocer las posiciones, las coordenadas desde donde se ha hecho la fotografía y cómo estaba orientada la cámara en el momento de hacer la fotografía, tanto en una fotografía como en la otra. Y aparte de esos datos de orientación externa de la cámara, ubicación y orientación, vamos a necesitar conocer también los datos intrínsecos de la cámara, es decir, la calibración de la cámara. Nos referimos a datos como pueden ser la distancia focal, el punto principal y la distorsión que tenga pues la lente que estemos usando en ese momento. Vale, bueno, pues a partir de estos datos de entrada y a través de un proceso analítico se puede obtener las coordenadas tridimensionales
de un punto en cuestión. En eso va a consistir básicamente la fotogrametría. Bien, pues esa distorsión que hablábamos de la lente, vemos en esta diapositiva cuáles son esos efectos típicos que produce la distorsión, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, si la fotografía fuera de una rejilla, cómo sería o cómo debería ser la fotografía si no tuviera distorsión ninguna, ¿vale? Y en estas otras tres vemos pues efectos típicos de distorsión en función de la lente que estemos usando, ¿vale? Bueno, pues es necesario que conozcamos estos datos de la cámara, que conozcamos cómo es su distorsión para tenerlo en cuenta a la hora de hacer el proceso fotogramétrico, ¿vale? Si alguno habéis tenido o tenéis alguna GoPro, sobre todo las primeras, habréis visto que producían un efecto de distorsión similar a este que estamos viendo aquí, ¿vale? Este es uno de los más típicos, se conoce como distorsión de Barry, aunque también hay otros tipos de distorsión, como puede ser la distorsión de cojín o la distorsión de mostacho, ¿veis? Que producen como esta serie de ondulaciones así, ¿vale? Pues son distorsiones típicas que tienen pues diferentes tipos de lentes para las cámaras. Bueno, en esta imagen vemos también pues ese efecto de la distorsión. Estamos viendo, esta puede ser una imagen perfectamente tomada con una de estas cámaras que hemos dicho, una GoPro de estas típicas, como una línea que tiene que ser plana, cómo aparece con esa distorsión de barril, y aquí estamos viendo la imagen original de la fotografía, y aquí estamos viendo esa misma fotografía una vez que se ha eliminado la distorsión, ¿vale? Como vemos, pues lo que tiene que ser recto, como esta línea, pues en esta fotografía que se ha eliminado la distorsión ya se está viendo de forma recta. El efecto cónico de la fotografía, ese no se elimina, ese va a seguir estando. Vemos, por ejemplo, líneas que son paralelas en el espacio, como sería este pilar y este otro pilar, en el espacio son paralelos, sin embargo aquí en la fotografía no lo son. Es decir, la orientación o lo que estamos eliminando, digamos, es la distorsión que tiene la cámara, pero no el efecto que produce la perspectiva, ¿vale? El efecto cónico de la fotografía. Bien, algunos de esos datos para la calibración de la cámara se obtienen directamente de la fotografía, ¿vale? Aquí en esta imagen, en esta diapositiva, estamos viendo, por ejemplo, los datos que se obtienen de esta fotografía en cuestión, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una fotografía con un móvil, con una cámara, normalmente la fotografía no es solo la imagen en sí de la fotografía, sino que asociado a la captura va un archivo de metadatos donde pues se pueden obtener todos estos datos que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, esta es una fotografía hecha con un móvil BQ, el modelo incluso nos está dando. Tenemos la fecha y la hora a la que se hizo la fotografía, la resolución, es decir, el número de píxeles que tiene la imagen en horizontal por el número de píxeles que tiene en vertical. En este caso sería una resolución de 4160 píxeles en horizontal por 3120 en vertical, ¿vale? Incluso nos dice que no se usó flash en esa fotografía. Nos habla de la distancia focal. Este es uno de los datos que necesitamos para la calibración de la cámara, ¿vale? En este caso es una focal fija de 4,6 milímetros, pero podría ser una focal fija, o en el caso de tener una cámara con zoom, esta distancia focal iría variando, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, a la hora de hacer fotogrametría no conviene introducir fotografías con diferentes distancias focal, puesto que el programa puede obtener fallos, ¿vale? Entonces no conviene, en el caso que tengamos una cámara con zoom, ir variando ese zoom y hacer fotografías donde varíe la distancia focal, ¿vale? Bueno, otros datos que también podemos obtener de la propia fotografía, pues vemos como tenemos el tiempo de exposición, la velocidad de obturación que tenía la cámara, la apertura del diafragma, la ISO con la que se hizo la fotografía, y datos importantes que nos van a hacer falta luego para lo que es la georreferenciación del proyecto fotogramétrico. Vemos que son las posiciones desde lo que hemos dicho antes, desde la que se hizo la fotografía, en concreto en una posición en coordenadas geográficas donde tenemos la latitud, la longitud y la altitud a la que se hizo esa foto, ¿vale? Bueno, pues esos propios datos que se obtienen de la propia fotografía lo va a usar el software para obtener de forma automática la calibración de la cámara. Lo hemos dicho antes que al usar el algoritmo SFM, los datos de calibración de la cámara y la orientación relativa externa, es decir, las posiciones de la cámara y la orientación que tenía cada una de las cámaras, cada una de las fotografías que hacemos,
se va a obtener de forma automática, ¿vale? Eso lo va a obtener el software de forma totalmente automatizada. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionan, cuál es el proceso, digamos, más o menos completo de funcionamiento de los software que están basados en el algoritmo SF. Bien, pues el proceso que se lleva a cabo mediante fotogrametría SFM consta de los siguientes pasos. El primer paso consiste en la obtención de lo que es la calibración y la orientación externa de las cámaras, ¿vale? Los que hemos comentado en las diapositivas anteriores. ¿Cómo hace eso el software? Pues eso lo hace, primero hay que cargar las fotografías en el software, y a partir de la fotografía lo primero que va a hacer el software es extraer lo que se conoce como key points, que son puntos característicos que el programa es capaz de identificar en la fotografía. Es decir, son puntos como puede ser una piedra, un pequeño detalle, cosas que el programa reconoce y que es capaz de identificarlo de forma totalmente automática. Bueno, pues esos key points los vais obteniendo en cada una de las fotografías con las cuales nosotros carguemos el proyecto, ¿vale? Una vez que tiene identificados todos los key points de los que es capaz de hacer el software en cada una de las fotografías, lo que intenta es comprobar aquellas fotografías en las que ha identificado el mismo key point, de manera que es capaz de unir la fotografía una a una como si fuera un puzzle, ¿vale? Una vez que esos key points están identificados en varias fotografías y el software es capaz de ir uniendo esas fotografías, eso es lo que se conoce como el proceso de matching, ¿vale? Es decir, obtenemos puntos clave, los identificamos en varias fotografías y a partir de la identificación en varias fotografías se va produciendo el cosido de las fotografías, ¿vale? Bueno, en paralelo a la obtención de los key points, o a partir de la obtención de esos key points, el software es capaz de obtener también la calibración de la cámara, ¿vale? Con eso quedaría definido, digamos, un primer paso en el que el software de forma automática a partir de la fotografía es capaz de reconstruir lo que es la geometría de la escena, es decir, la posición tridimensional que tienen los puntos de la escena, es capaz de reconstruir también las posiciones desde las cuales se han hecho las fotografías y es capaz también de reconstruir las orientaciones que tenían las cámaras en el momento de los disparos, ¿vale? Todo eso se va a hacer en ese primer paso. Ahora bien, el algoritmo obtiene esos datos de forma relativa, es decir, la nube de puntos se obtiene de forma relativa en el espacio y carece de escala, es decir, no va a tener el tamaño que tendría el objeto en realidad. ¿Cómo se soluciona eso? Pues eso se soluciona a partir de datos de geolocalización. Y esa geolocalización puede ser de dos tipos. Podría ser una geolocalización directa, si es el caso en el que estemos usando fotografías que tengan, por ejemplo, datos de geolocalización, como es la que hemos visto antes, que conocíamos las coordenadas geográficas desde las que se ha hecho la fotografía. En el caso de que las fotografías dispongan de esos datos, que no siempre es así, por ejemplo, si la cámara no dispone de GPS, pues hará la fotografía, pero no tendrá los datos de geolocalización. Bueno, pues en el caso de que sí los dispongamos, pues esa nube de puntos que vamos a obtener se va a obtener ya de forma geolocalizada. ¿Qué error va a tener esa nube en cuanto a posición? Pues va a tener un error similar al que tenga el GPS de la cámara que estemos usando. Es decir, si la cámara dispone de un GPS muy preciso, pues la geolocalización de esa nube de puntos será bastante precisa, pero si el GPS da un error pues en torno a 2-3 metros o más incluso, pues la geolocalización de esa nube de puntos pues tendrá un error similar, ¿vale? Bueno, esa sería una forma de hacerlo, es lo que digo que se llama geolocalización directa o georreferenciación directa. Hay otra manera de hacerlo también, que es georreferenciación indirecta. ¿Cómo sería la georreferenciación indirecta, que es la que nosotros veremos en las siguientes prácticas cuando hagamos un proyecto? Pues sería, independientemente de que tengamos datos de posición en las fotografías, pues sería dándole al programa unos datos adicionales que se llaman ground control point, de los cuales nosotros conocemos de forma muy precisa cuál es su posición. Es decir, de esa nube de puntos que obtiene el programa, que no tiene precisión en cuanto a posición, pues nosotros vamos a seleccionar una serie de puntos de los cuales conocemos su posición de forma bastante exacta y vamos a decirle al programa que haga una transformación de esa nube de manera que la encaje con las coordenadas de los ground control point. De esa manera vamos a conseguir que ese proceso inicial, esa nube de puntos inicial que obtenemos,
tenga una precisión pues bastante elevada, ¿vale? Lógicamente esa precisión va a ser del orden de la precisión que tenga nuestro ground control point. Si nosotros tenemos los ground control point con un error de 10 centímetros, pues nuestra nube de puntos no va a poder obtener errores menores que esos 10 centímetros, sino que serán errores similares o superiores, ¿vale? Bueno, todo esto, como digo, lo veremos de forma mucho más práctica en la siguiente práctica que hagamos. Bien, pues una vez que hemos hecho el proceso inicial donde se obtiene la calibración de la cámara y se obtiene una nube de puntos ya que refleja el modelo o el modelo de lo que estamos fotografiando, se va a producir un segundo proceso. En ese segundo proceso lo que se obtiene o lo que se hace es densificar la nube de puntos. Es decir, esa primera nube que hemos obtenido, que no tiene mucha densidad, son miles de puntos, pero no es demasiado densa, pues vamos a aplicar otro algoritmo que lo que va a hacer es densificarle y ya vamos a tener un modelo mucho más definido, donde en vez de tener miles de puntos, pues ya vamos a tener cientos de miles, incluso millones de puntos, ¿vale? De hecho, vamos a tener tantos puntos que habrá algunos que incluso tendremos que filtrarlos y eliminarlos, puesto que no reflejarán el modelo de forma real, ¿vale? Y por último, una vez que ya se ha obtenido la nube de puntos 3D de forma densa, como hemos visto al principio, pues vamos a obtener el modelo digital de elevaciones y la ortofotografía, ¿vale? En el modelo digital de elevaciones vamos a tener características métricas en 3 dimensiones y en la ortofoto vamos a tener características métricas en 2 dimensiones, ¿vale? Pero como digo, ya esto lo veremos de forma práctica, de forma más práctica en las siguientes prácticas que hagamos. Bueno, vamos a centrarnos en ese proceso inicial que hemos dicho. Como vemos en esta fotografía, bueno, pues el software empieza a identificar pues key point en base a características pues que obtiene de la imagen, ¿vale? Pequeñas cosas que destacan, que el software es capaz de identificar de forma totalmente automática. De hecho, por ejemplo, aquí veis en pantalla pues que en una imagen con una resolución de 14 megapíxeles es capaz de extraer hasta 60.000 puntos, ¿vale? De puntos característicos. Una vez que tiene identificados todos los puntos de característicos en diferentes imágenes, hemos dicho que lo que va a hacer es ver en qué otras imágenes aparecen esos mismos puntos característicos, de manera que una vez que los tenga va a buscar la correspondencia entre esos mismos puntos que estén en diferentes fotografías, ¿vale? Una vez que tiene esa correspondencia, hemos dicho ya antes que el software va a ser capaz de por decirlo así, de unir el puzzle con todas las fotografías de manera que sea capaz de hacer un mosaico de todas esas fotos, ¿no? Bien, en este primer paso hemos dicho también que el software va a ser capaz de obtener los datos de calibración de la cámara en el caso de que no estuvieran calculados de forma previa, ¿vale? A partir de la fotografía y de la extracción de los key points, va a ser capaz de, partiendo de un dato inicial que es la distancia focal, que los tiene, hemos visto, los datos ESI de la fotografía, a partir de simplemente de ese dato de distancia focal, va a ser capaz de obtener mediante un procedimiento inverso los valores de calibración de la cámara. Y por último, en este primer paso, se produciría también la geolocalización de la nube de puntos, ¿vale? De esa primera nube de puntos, antes del densificado, ya podemos proceder a geolocalizarla. Hemos dicho que esa geolocalización se puede hacer de manera directa siempre y cuando las fotografías que estemos usando ya tengan datos de geolocalización, ¿vale? Que es lo más habitual ya en cualquier dron que se disponga ahora mismo, ¿vale? Y si no disponemos de fotografías que estén geolocalizadas, pues usaríamos una geolocalización indirecta mediante la localización de puntos en el terreno con un mínimo de 3 puntos que serían ground control point, de los cuales conoceríamos su localización de forma muy exacta. Respecto a la geolocalización directa, hay que añadir también que la precisión que vamos a obtener en la geolocalización del trabajo, en la geolocalización de esa nube de puntos, va a ser del mismo orden que la precisión que tenga el GPS que lleve a bordo el dron. Es decir, si el error de localización del dron está en torno a los 2 o 3 metros o en torno a 5 o 10 metros, pues la nube de puntos que vamos a obtener va a tener un error de precisión en torno de ese orden también. Por tanto, en la geolocalización directa, la precisión va a depender de
la precisión que tenga los datos GPS de la fotografía, ¿vale? Entonces aquí, bueno, no lo vamos a ver nosotros en las prácticas, pero podríamos hablar de geolocalización directa con drones que llevan un GPS a bordo con precisión RTK, y bien de drones pues que lleven un GPS a bordo más sencillo y por tanto su error no sea tan bajo, ¿vale? Bien, para que el proceso se lleve a cabo de manera correcta es necesario que haya suficientes puntos datados, ¿vale? Es decir, que ese proceso de matching encuentre suficientes puntos en fotografías consecutivas para poder realizar el atado. Por ejemplo, aquí en la parte de la izquierda tenemos dos fotografías. Esto sería una parte, la primera fotografía, y esta sería la segunda fotografía. Y la parte que está en gris sería la parte solapada entre ambas fotografías, ¿vale? Bueno, pues en este caso vemos que se han detectado bastantes puntos de apoyo, puntos datados, perdón, y eso hace pues que la precisión del trabajo vaya a ser correcta. Vemos cómo conforme va avanzando la trayectoria del dron, la altura se va manteniendo en el solape de las imágenes y la trayectoria se va manteniendo tanto en planta como en altura. Sin embargo, aquí en la imagen derecha lo que se intenta representar es un ejemplo de dos fotografías donde no se han obtenido suficientes puntos de atado, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues vemos conforme va avanzando la trayectoria del dron, el plano sobre el que vamos a ir proyectando va a ir variando, ¿vale? Vamos a ir cometiendo un error en altura y también la línea que materializa el vuelo también se va a ir desviando, ¿vale? Con lo cual pues también vamos a ir cometiendo un error en planimetría. Entonces, de forma general, con un 75% de solape entre fotografías es más que suficiente para obtener suficientes puntos datados. Sin embargo, por ejemplo, con un 20% de solape se obtendrían muy pocos puntos datados entre fotografías y eso daría lugar a errores, ¿vale? Bueno, por ejemplo, para fotografía de 12 megapíxeles, pues un solape del 75% sería más que suficiente. Bien, en general podemos decir que en las imágenes, ¿en qué imágenes se van a encontrar suficientes puntos datados? Bueno, pues una de las premisas básicas es que el software sea capaz de detectar también en la fotografía muchos keypoints. Cuanto más keypoints detecten en la fotografía, más posibilidad de que encuentren mayor número de puntos datados. Por tanto, pues que se detecten bastantes keypoints, y eso va también relacionado con que el porcentaje de solape entre fotografías sea alto, ¿vale? Eso ya lo hemos comentado. ¿En qué tipo de imágenes vamos a tener problemas para encontrar puntos datados? Bueno, pues todo lo contrario, imágenes en las que se hayan detectado pocos puntos característicos, keypoint, imágenes, por ejemplo, donde estemos haciendo un vuelo a baja altitud y haya, por ejemplo, árboles. Eso va a hacer que pues se vean los árboles en una fotografía, se vea el árbol, por ejemplo, desde un punto de vista, y en la siguiente fotografía se vea el mismo árbol, pero desde otro punto de vista, y eso va a hacer que el software no sea capaz de encontrar puntos característicos. O bien, por ejemplo, imágenes donde el porcentaje solape entre fotografías consecutivas sea bajo, y eso haga también que el software no sea capaz de encontrar suficientes puntos característicos. Imágenes donde va a ser prácticamente imposible de que el software encuentre puntos característicos, pues por ejemplo en superficies como el agua, superficies que reflejen mucho el sol, como por ejemplo puede ser el agua o la nieve. El software no va a ser capaz de encontrar esos puntos característicos y por tanto tampoco va a ser capaz de encontrar el atado entre fotografías consecutivas, ¿no? Eso, por ejemplo, en el agua también pasa debido al movimiento. Si estamos fotografiando olas del mar, cuando hacemos una fotografía y cuando hacemos la siguiente, pues el mar ha cambiado. Ya la escena no es la misma y por tanto eso dificulta el proceso. Bien, pues vamos a pasar ya a ver cómo se planifica de manera óptima el vuelo fotogramétrico con un dron, ¿vale? Bueno, hemos dicho ya al principio de la clase, cuando introducíamos el tema, que la fotogrametría moderna es mucho más flexible que la fotogrametría clásica, ¿vale? Si bien en la fotogrametría clásica se usan cámaras métricas, cámaras de las cuales se conoce perfectamente su posición, en la fotogrametría moderna pues vamos a usar una cámara convencional que va a bordo de un dron y no vamos a tener controlada su posición de una manera tan precisa como se hacía en la forma clásica. De hecho, también hemos comentado
que las rutas de vuelo pueden ser mucho más flexibles, no tienen que ser tan estrictas como era necesario en la fotogrametría clásica. Eso, sin embargo, no quiere decir que tengamos que hacer una ruta de vuelo mal hecha o que directamente no planifiquemos. El hecho de no planificar la ruta adecuadamente puede llevarnos a que cuando se procese el proyecto queden huecos donde no tengamos imágenes, huecos donde no hayamos obtenido puntos y el trabajo sea un desastre, ¿vale? Entonces, pese a que la fotogrametría moderna es mucho más flexible que la clásica, conviene hacer una buena planificación del vuelo. Entonces vamos a ir viendo cómo se haría en este caso, ¿vale? En la imagen que tenemos en pantalla, la línea azul representa la trayectoria que llevaría el dron para cubrir pues una zona cuadrada, como podría ser esta zona que se ve aquí pintada en el fondo con el tono amarillo, ¿vale? Los puntos rojos son los puntos donde el dron, conforme va avanzando, realizaría el disparo de la fotografía, ¿vale? Con lo cual aquí haría una fotografía, aquí otra, aquí otra, aquí otra, ¿vale? Seguiría avanzando. Cuando llegara al extremo de la zona que queremos cubrir, pues se desplazaría hacia la derecha y empezaría a hacer otra pasada, ¿vale? De esa manera, en este caso, con estas 6 pasadas que ha pegado el vuelo, el dron, pues cubriríamos toda la zona que queremos estudiar, ¿vale? La cámara en el dron siempre va a ir orientada de manera que el ancho de la fotografía, este cuadro verde aquí representaría una fotografía, pues la cámara va a ir orientada de manera que el ancho de la fotografía va a tener disposición perpendicular al avance longitudinal del dron, ¿vale? Es decir, van a ir en este sentido y no en el contrario, ¿vale? Bueno, pues en este caso también vemos, por ejemplo, estas dos fotografías cuyo punto de disparo de la primera sería este y este sería la ubicación del segundo disparo, pues vemos cómo la zona en gris representa la zona de solape entre esas dos fotografías, ¿vale? Hemos dicho antes que se recomendaban pues solapes del orden del 75%. Como mínimo vamos a necesitar un solape del 50% para que no se nos abra el modelo. Si usáramos solapes menores del 50% entre fotografías, quedarían zonas de la superficie que no aparecerían en pares de fotografía y por tanto no entrarían o no se obtendrían puntos de esa zona en el proceso fotogramétrico, con lo cual el solape mínimo que se necesita entre fotografías va a ser siempre del 50%, ¿vale? En este caso, este solape sería el solape longitudinal, porque es el solape entre dos fotografías que van según el avance longitudinal del dron, ¿vale? Llamaríamos a este solape entre fotografías solape longitudinal. Y en este otro caso, lo que estamos representando es el solape transversal que se produce entre una fotografía de una pasada y una fotografía que se corresponde con esta en la pasada siguiente, ¿vale? Con lo cual tenemos solape longitudinal según el avance del dron y solape transversal, el solape entre pasadas transversales del vuelo. Bueno, ¿qué puede pasar? Hemos dicho, si las imágenes están muy espaciadas y el solape es bajo, pues también vamos a tener pocos puntos de atado, con lo cual, en el caso de que se cubra toda la zona de forma exitosa, pues puede que tengamos acumulación de errores. En el peor de los casos es que directamente, como hemos comentado, se nos quedarán huecos en el modelo que no tendremos información, ¿vale? Si las imágenes son muy cercanas también, tampoco es que sea bueno eso, porque entonces vamos a tener más imágenes de la cuenta y el software pues va a necesitar mucho más tiempo de cálculo que el estrictamente necesario, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, no hay que quedarse ni pasarse por mucho exceso ni quedarse corto, ¿vale? Por eso digo que es importante también hacer una buena planificación del vuelo. Valores más o menos contrastados que funcionan suficientemente bien con garantía. Bueno, pues un solape longitudinal en torno al 75-85% son solapes que nos garantizan prácticamente obtener buenos resultados, y solapes transversales en torno al 60%, es decir, tiene que ser superior también al 50%, en torno al 60-70%, vamos a tener garantías de que el modelo no se nos va a abrir y que se va a obtener de forma más o menos precisa, ¿vale? Entonces, bueno, podemos tomar como referencia estos valores. Bueno, lo primero que necesitamos tener claro para planificar el vuelo es conocer la cámara con la cual vamos a hacer la fotografía, ¿vale? Necesitamos, por tanto, conocer qué superficie
abarca una fotografía para una determinada distancia. Esto se puede obtener de forma muy sencilla, sin más que coger y a intentar hacer una fotografía de forma perpendicular a una pared, ¿vale? Si nosotros cogemos la cámara, nos ponemos lo más perpendicular posible para que el eje de la fotografía sea perpendicular a una pared y medimos la distancia a la cual estamos haciendo la fotografía a la pared, ¿vale? Bueno, pues si una vez que medimos esa fotografía, medimos cuál es la superficie de pared que estamos cubriendo con esa foto, pues de esa manera vamos a conocer lo que se conoce como marco de la fotografía. Es decir, vamos a saber que para una distancia, por ejemplo, si yo me separo 2 metros de la pared, pues vamos a conocer que la fotografía abarca, por ejemplo, una superficie, pues no sé, por poner un ejemplo, de 5 por 3 metros. Bueno, pues eso sería el marco de la fotografía, ¿vale? Conocer qué superficie abarca la foto para una distancia h. Conociéndolo para un dato concreto, ya lo podemos saber para cualquier distancia, puesto que la proyección de la fotografía es una proyección cónica, pues entonces vamos a tener semejanza entre triángulos, ¿vale? Entonces, de manera que si yo sé que para una distancia a la pared h el ancho de la fotografía es de 1, pues si ahora la distancia que me separo de la pared es h mayúscula, pues el ancho que va a cubrir la fotografía será de 1 mayúscula, ¿vale? Bueno, pues la relación entre estos triángulos son triángulos semejantes y por tanto se va a cumplir que h entre d1 va a ser lo mismo que h mayúscula entre d1 mayúscula, ¿vale? Por tanto, si yo conozco h y d1, pues una vez que me den el otro dato, puedo obtener, por ejemplo, el ancho d1 mayúscula, ¿vale? Sin más que despejar de aquí. d1 mayúscula sería h por d1 partido por h, ¿vale? Tal y como tenemos aquí. También se va a producir que si d sub 1 entre d sub 2 es una constante para esa fotografía, pues si ahora hacemos una fotografía a mayor distancia, la relación entre el ancho y el alto de la fotografía va a seguir siendo constante. Por tanto, si yo conozco d1, pues conociendo esa constante puedo despejar también el valor de d sub 2. Es decir, d sub 2 en este caso pues sería d sub 1 partido por esa constante. Venga, vamos a ver ahora cómo calcular el ritmo de la fotografía. Tenemos aquí dos fotografías longitudinales, en el sentido longitudinal de la marcha, donde pues esta parte de gris representa el solape entre las dos fotografías. Pues bien, si nosotros sabemos que la altura de esa fotografía, para la que sea el alto de la fotografía es d sub 2 y que tiene un solape longitudinal SL expresado en tanto por 1, pues del 0,75, 0,80, el que sea, bueno, pues esta distancia sería en ese caso solape longitudinal en tanto por 1 por d sub 2, ¿vale? Bueno, pues de aquí se deduce también de la figura que si yo quiero conocer cuál es la distancia entre dos fotografías consecutivas, que yo lo voy a necesitar para decirle al dron, oye, quiero que se haga una fotografía cada X metros, bueno, pues esta distancia va a ser la misma que la que hay, por ejemplo, entre este punto y este otro punto, o bien la distancia que hay entre este punto y este otro punto. Por tanto, esa distancia pues será d sub 2 menos SL por d sub 2, es decir, 1 menos SL por d sub 2. ¿Vale? Venga, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo aquí. Venga, si yo tengo una fotografía que el alto de la fotografía es d sub 2 en metros y el solape longitudinal en tanto por 1. Vamos a ver, para una velocidad de avance del dron de v, de una velocidad v cualquiera en metros por segundo, ¿cuál es el tiempo entre cada dos fotografías? Bueno, pues el tiempo entre cada dos fotografías va a ser espacio partido por velocidad, pues espacio hemos dicho que es 1 menos SL por d sub 2 partido v. Por ejemplo, para una altura de fotografía o una dimensión d sub 2 de la fotografía 50 metros, una velocidad de avance del dron de 2 metros por segundo y un solape longitudinal del 85%, pues el tiempo entre fotografías sería 1 menos 0,85 por 50 entre 2, 3,75 segundos. Eso quiere decir que ese dron, viajando, haciendo el vuelo a una velocidad de 2 metros por segundo y para tener un solape entre fotografías de
85%, ¿vale? Para una altura de vuelo que está relacionada con esta dimensión de sus 2 de 50 metros, pues necesitaría hacer un disparo cada 3,75 segundos. Bien, pues vamos a ver ahora cómo calcular la distancia entre pasadas transversales. Por ejemplo, aquí tenemos dos fotografías que simulan el solape transversal entre ellas. En este caso el solape transversal lo vamos a llamar ST. Y bien, pues para una fotografía cuya dimensión mayor de su 1, pues si esa es la dimensión mayor de la fotografía, podemos deducir, igual que hemos hecho antes, que la distancia entre pasadas transversales en este caso va a ser d sub 1 por 1 menos st. Es decir, la distancia entre fotografías va a ser la misma distancia, por ejemplo, que entre este punto y este otro punto, ¿vale? Por tanto, sería d sub 1 menos st por d sub 1, es decir, d sub 1 por 1 menos st. Bien, pues por ejemplo, para unos datos cualquiera, vamos a suponer una dimensión mayor de la fotografía de 75 metros. Recordar que esta d sub 1 está relacionada, tal y como hemos visto antes, con la altura de vuelo, es decir, conocido el marco de la fotografía, el marco obtenido, por ejemplo, en el laboratorio, de la cámara con la que estamos trabajando, pues para una altura de vuelo concreta vamos a conocer cuál es la dimensión mayor de sub 1 y la dimensión menor de sub 2. Bueno, pues tomando como ejemplo d sub 1 de 75 metros y un solape transversal del 60%, ¿cuál va a ser esa distancia entre pasadas? Pues la tendremos sin más que multiplicar d sub 1 75 por 1 menos el solape transversal, en este caso expresado en tanto por 1. Sería de 30 metros. Es decir, el dron tendría que realizar las pasadas con una separación de 30 metros para que el solape fuera del 60%. Bien, vamos a definir ahora el concepto de Ground Sample Distance, o bien conocido como GSD. ¿Vale? El GSD representa el tamaño de la superficie de suelo que abarca un píxel. Si vemos, por ejemplo, aquí pues un ejemplo de fotografía hecho a una cierta altura, pues en función de la resolución que tenga esa fotografía, va a tener un número de píxeles en sentido vertical por un número de píxeles en sentido horizontal. Pues bien, para una resolución determinada, si yo alejo la cámara del suelo en este caso, la superficie que va a abarcar cada uno de estos píxeles, el tamaño de superficie que va a abarcar, va a ser mayor. Es decir, conforme aumento la altura de vuelo o separo la cámara de la superficie que estoy fotografiando, el GSD va a aumentar, es decir, el tamaño de la superficie que abarca el píxel va a aumentar, y por tanto yo voy a ver la imagen con un nivel de detalle menor, puesto que un píxel va a abarcar una superficie mucho más grande. Es decir, a mayor GSD, menor nivel de detalle en la fotografía. Y al contrario, pues igual, si yo acerco la cámara al objetivo que estoy fotografiando, al suelo en este caso, pues, suponiendo que está viajando la cámara en un dron, si yo bajo la altura de vuelo, el GSD va a disminuir, es decir, el tamaño de la superficie que va a cubrir uno de los píxeles de la fotografía va a ser menor, pero al cubrir una superficie menor, el nivel de detalle, el nivel de resolución de la fotografía, o el nivel con el que yo voy a ser capaz de apreciar detalles en la fotografía, va a aumentar, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo pues sacado de una cámara cualquiera, donde podemos ver cuál es la resolución que tiene esa cámara, ¿vale? Bueno, pues en este caso la imagen, o sea, la cámara en cuestión tiene una resolución de 4608 píxeles en horizontal de dimensión mayor por 3072 píxeles de alto por dimensión menor. Vemos también como en función de la calidad, en este caso de la cámara, en este caso parece que la cámara ofrece tres tipos de calidad de disparo, uno L, otro M y otro S, pues en función del tipo de disparo que elegiríamos tendrían mayor o menor resolución. ¿Cómo podemos obtener el valor de GSD para esta cámara? Bueno, pues si conocemos, por ejemplo, para una altura de vuelo cualquiera, cuál es la dimensión mayor de su 1 y la dimensión menor de la fotografía, es decir, lo que abarca para esa altura de vuelo la fotografía en cuestión, pues el GSD lo podremos hallar sin más que dividir los metros que abarca la dimensión mayor de la fotografía entre el número de píxeles que tenemos en la dimensión mayor y el número, la distancia que abarca en la dimensión menor de la fotografía dividido entre
el número de píxeles que tiene la cámara en la dimensión menor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para una dimensión mayor de 80 y una dimensión menor de 53. Estos datos serán relativos a una altura de vuelo cualquiera, ¿vale? Que ya hemos visto antes cómo se calculaba. Bueno, pues si los pasamos en centímetros, en este caso 80 metros, 8000, 53 metros, 5300, pues el GSD equivalente sería 8000 centímetros entre 4608 píxeles que tiene la cámara en esa dirección por 5300, que es la dimensión menor, dividido entre el número de píxeles que tiene la cámara en esa dimensión. En este caso daría un GSD de 1,73 por 1,73 centímetros. ¿Qué significa eso? Pues significa que para la altura de vuelo para la cual D1 vale 80 y D2 vale 53, pues el píxel abarca, o el píxel de la fotografía representa un cuadrado de 1,73 centímetros por 1,73 centímetros. Eso en el terreno, ¿vale? Bueno, pues ese sería el significado de Ground Sample Distance. Como vemos aquí, conforme vamos bajando el tamaño de del GSD, es decir, conforme más pequeño es este número de 1,73 por 1,73, bueno, aquí estamos poniendo 1,73 por 1,73, normalmente el píxel es cuadrado, con lo cual siempre los dos números van a ser el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, para un píxel de 1,73, pues vamos a tener mayor nivel de detalle que si el píxel representa, pues, 20 centímetros, por ejemplo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues para terminar vamos a hablar un pelín de los vuelos oblicuos, ¿vale? Si bien en la fotogrametría clásica los vuelos tradicionales han sido siempre cenitales, la fotogrametría moderna permite realizar fotografías que no sean estrictamente verticales, sino que sean oblicuas, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene eso? Bueno, pues el hecho de poder usar fotografías oblicuas nos va a permitir captar zonas de la escena que con fotografías cenitales sería muy difícil de obtener, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, pues las caras o las fachadas laterales de esta casa, ¿vale? Con fotografías cenitales el tejado se va a captar de forma muy sencilla, pero los lados de la casa, pues con fotografías cenitales, pues va a costar un poco más captarlo. Sin embargo, si el objeto de estudio de nuestro trabajo es un edificio, por ejemplo, pues va a ser interesante captar todos los detalles de la fachada con fotografía oblicua. Normalmente los vuelos oblicuos se suelen hacer a dos alturas de vuelo diferentes, de manera pues que varíe significativamente el ángulo de inclinación de la cámara. De manera que a una primera altura de vuelo pues el ángulo sea menor de 45 grados y a otra segunda altura de vuelo pues tengamos un ángulo superior a los 45 grados. De esa manera más o menos vamos a cubrir perfectamente bien todos los elementos verticales del objeto que estemos estudiando, ¿vale? En estos casos, pues el solape entre fotografías va a depender del tamaño del objeto y de la distancia que tengamos la cámara del objeto que estemos fotografiando, lógicamente, ¿no? Por tanto, bueno, esto no solo en vuelos oblicuos, sino también en vuelos cenitales, obtener mayor solape va a ser mucho más fácil con objetivos objetivos gran angular, es decir, objetivos que tengan un campo de visión muy grande. Entonces, pues debemos asegurarnos de que las fotografías contiguas pues garanticen que parte del objeto aparezca como mínimo en dos o más fotografías. Aquí tenemos, por ejemplo, dos fotografías donde estamos viendo que esta fachada de la casa pues aparece en esta fotografía y en la siguiente vuelve a aparecer con un grado de inclinación diferente, pero vuelve a aparecer. Sin embargo, pues en este caso pues vemos como tenemos una fotografía y la contigua, pues de manera que esta parte de la casa solamente apareció en esta foto y en la siguiente ya no tenemos ningún elemento de esa cara, con lo cual pues esa falta de solape en estos casos puede producir errores en el proceso fotogramétrico. Bien, pues aparte de los errores típicos que hemos comentado ya o los tipos de fotografías que nos pueden dar problemas en el proceso fotogramétrico en los vuelos cenitales, aparte en los vuelos oblicuos nos pueden surgir otros problemas también diferentes, como por ejemplo, al no ser fotografías cenitales sino que van a estar inclinadas, puede que nos aparezca el cielo en la fotografía, y el cielo, hemos dicho antes, pues que son superficies que no suelen favorecer que el programa detecte keypoint, por lo tanto suele dar problemas. Entonces el ángulo de inclinación de la fotografía, si bien no va a ser cenital,
hay que intentar ajustarlo para que en la fotografía aparezca lo mínimo posible las zonas de cielo. A su vez, pues si aparte del cielo tenemos el sol en la escena, pues eso va a producir un contraluz que va a producir fuertes cambios de iluminación y eso también va a ser un problema. Recordad que las zonas sobreexpuestas o subexpuestas pues van a producir problemas en el proceso fotogramétrico. Entonces hay que tener cuidado un poco con esos detalles. Es decir, si estamos fotografiando un objeto, pues vamos a intentar que en la medida de lo posible no nos aparezca el foco de luz, el sol o sea una lámpara o lo que sea, dependiendo de dónde estemos haciendo la fotografía. Si estamos haciendo fotografías, por ejemplo, en un interior, pues que no tengamos focos de luz que nos aparezcan en la foto, de manera que nos produzcan ese contraluz, ¿vale? Y esos cambios de iluminación. Y también es un problema puesto que no hay diferencia cuando pues se toman fotografías desde la misma posición. En ese caso, bueno, pues entre dos fotografías iguales, contiguas, en las que no había movimiento entre ellas, pues el programa no va a ser capaz de llevar a cabo el proceso fotogramétrico. Pues bien, teniendo en cuenta un poco todos esos detalles, pues el algoritmo de fotogrametría moderna es bastante flexible, ¿no? Y normalmente suele ser bastante efectivo a la hora de obtener modelos 3D. Pues bien, con esto acabaríamos la explicación. Lo que os queda para entrega de esta práctica, que como hemos visto esta primera práctica, bueno, es casi más teórica que práctica en sí. A partir de la siguiente ya empezaremos a hacer un proyecto fotogramétrico, ¿vale? Pero en esta primera práctica la parte que vais a tener que entregar van a ser estos dos pequeños ejercicios relativos a planificación de un vuelo, ¿vale? Tenéis los datos aquí del ejercicio 1 y del ejercicio 2. Bueno, pues simplemente tendréis que realizarlos de forma individual y enviarlos a través de la tarea que tenéis en Blackboard, ¿vale? En el tiempo que está estipulado, ¿vale? El tiempo que se va a estipular para enviar cada práctica va a ser de una semana, es decir, si la práctica es hoy, pues se tiene exactamente hasta la semana que viene. En cualquier caso, en la propia tarea veréis vosotros cuál es la fecha en la cual va a estar la tarea disponible, ¿vale? Os ruego que seáis muy estrictos en ese sentido, puesto que una vez que se cumpla el plazo de entrega, la tarea ya no se va a admitir. Entonces, si no lo entregáis en el plazo estipulado, pues esa tarea se os quedará sin entregar. Y también que seáis estrictos en la manera de enviarlo. No se va a corregir ninguna tarea que se envíe a través del correo electrónico, tanto de la plataforma como el mío de la universidad, sino que solamente se corregirán aquellas actividades que entren a través de la tarea, ¿vale? Entonces, ser estricto en ese sentido y de esa manera pues no habrá ningún problema, ¿vale? Pues nada, cualquier duda que os pueda surgir, sabéis que también, pues si tenéis dudas, pues solicitáis tutoría y vemos cómo resolverlo. Venga, pues nada, lo dejamos aquí. Hasta luego.